Bienvenidos todos y todas a esta ayudantía número 2, la cual vamos a calcular probabilidades utilizando distribución Z. Entonces vamos a leer primero el ejercicio 1. El enunciado dice: el cultivo hidropónico es un método que consiste en el cultivo de plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola, de modo que las raíces se alimenten de una solución nutritiva y equilibrada. Estudiantes del departamento de ICUA han tenido que realizar una investigación para la asignatura de transferencia de calor sobre el cultivo de hortalizas y frutas. Sin embargo, enfocaron la experimentación en el comportamiento de lechugas hidropónicas. Junto con asegurarse que los niveles de luz, dióxido de carbono, humedad del aire, agua y nutrientes sean los correctos, mantener la temperatura dentro de rangos adecuados permite maximizar la producción de las cosechas. En base a la información recolectada, han identificado que la temperatura de cultivo debe estar entre 7 grados Celsius y 24 grados Celsius. Además nos dicen que trabajar con temperaturas menores al límite inferior genera una detención del desarrollo, mientras que cultivar a temperaturas mayores al límite superior, es decir, a 24 grados Celsius, provocan una aceleración en el crecimiento del tallo floral, lo que afecta a la calidad de la lechuga, como consecuencia de la acumulación de látex amargo en las venas. Aquí entonces nos muestran también una imagen de las lechugas y vamos a marcar este límite que a nosotros nos están diciendo para que las lechugas puedan crecer de buena manera. Además nos dicen: los estudiantes consiguen un pequeño cultivo para iniciar sus pruebas y establecen un procedimiento donde miden la temperatura ambiental 4 veces al día durante 5 días, en temporada de siembra. Los resultados se presentan en la tabla 1. Aquí abajito están los resultados, son 20 mediciones. Y nos piden, en primer lugar, calcular los estadígrafos y después nos dicen identificar si existen datos sospechosos y, de ser anómalos, utilizando un procedimiento basado en intervalos de confianza de un 95% de certeza, vamos a confirmar la presencia de estos datos anómalos. Entonces, lo que se recomienda siempre, vamos a guiarnos aquí por este esquema, que cómo enfrentamos el ejercicio. Leímos el problema, leímos las primeras preguntas, y la observación de la tabla, las unidades. ¿Y por qué observar? Porque de esta manera nosotros podemos visualizar a priori si es que existe algún dato que a nosotros nos parezca anómalo. ¿Cómo podemos ver esto? Porque, por ejemplo, tenemos temperaturas 2 de tal magnitud, 15, 24, parece que ninguna se escapa, pero aquí hay un 40, que puede ser un valor muy alto y no esté dentro del intervalo de confianza que vayamos a calcular. Además, nos dicen que en sus cálculos puede asumir que los estadígrafos muestrales se parecen mucho a los poblacionales. Esta información igual es clave y la vamos a revisar en un rato más. Entonces vamos a calcular los estadígrafos, que es lo primero que nos piden. Veamos la tabla. Se quedó un poquito pegado. Bien. Copiamos la tabla entonces y nos vamos a el cálculo de los estadígrafos. Promedio, desviación estándar y mediana nos piden. Entonces, igual a la ayudantía anterior, calculamos utilizando la función promedio, la desviación estándar. Vamos a utilizar la desviación estándar muestral porque estos datos son de los experimentos que nosotros tenemos, una muestra. Sin embargo, nos decían que la desviación estándar muestral se parecía mucho a la poblacional. Ya vamos a ver qué significa eso.
Vamos a centrar aquí. Y vamos a pintarlo porque es una respuesta a lo que nos pedían. Entonces luego nos decían que viéramos si existían datos sospechosos, ¿cierto? Con un 95% de certeza. Como les comenté un poquito al inicio, que vamos a ver distribución Z. La distribución Z es un tipo de distribución que se aplica para datos que son poblacionales. Sin embargo, como a nosotros nos dicen que los estadígrafos muestrales se parecen a los poblacionales, es posible utilizarlo. Ya, para hacer eso, vamos a ver aquí, vamos a calcular el intervalo de confianza. Me pide intervalo de confianza, me exige un beta, en este caso va a ser 0,95, un alfa, y hay veces que necesitamos el alfa medios. Entonces 1 menos beta y este partido en 2. Entonces nosotros tenemos que calcular un Z asociado a un 95% de confianza. Vamos a ver aquí. El intervalo de confianza yo lo determino de esta manera, donde mu es el promedio y sigma es la desviación estándar. Para calcular el Z asociado... de un segundo que se me va a acabar la batería. Para calcular el Z asociado al 95%, yo voy a ocupar la función inversa imp norm stan, que es la que ahí está escrita en la PPT. Y ahora lo vamos a aplicar. Entonces, utilizamos la función inversa. ¿Y qué me pide esta función? La probabilidad. ¿Qué probabilidad? 1 menos alfa medios. Entonces, obtenemos este valor. ¿Qué hacemos entonces ahora? Calcular el límite inferior y el límite superior. El límite inferior se va a calcular, como está en la expresión de la diapositiva, como el promedio menos, en el caso del límite inferior, el Z por la desviación estándar. Notar que sigma, mu y sigma, están expresados para poblacionales. Sin embargo, aquí se hace la distinción que son parecidos. Eso es importante, por eso lo estamos aplicando. Entonces ahí tenemos el límite inferior y el límite superior de la misma manera, pero con un más. Más la desviación estándar por el Z. Entonces nosotros vamos a decir que nuestros datos de confianza están en este intervalo y rápidamente, como habíamos mirado antes, este 40 está fuera. Por lo tanto, se considera un dato anómalo. Vamos a utilizar la función min para saber de manera más rápida si es que hay otro valor que esté fuera del intervalo. Entonces, max. Ya. Entonces, efectivamente, el 40 está fuera del intervalo, pero no, al parecer no hay otro valor que sea mayor a 33. Con esto, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar aquí y vamos a pegarlo. Cabe mencionar que hay distintas maneras de determinar los datos anómalos. Esta es una, pero también hay un criterio que es 2 sigma o 3 sigma, que arbitrariamente ese 2 y 3 en el fondo viene representado por el Z. Se puede también visualizar con cierto tipo de gráficos. Por ejemplo, si yo hago un histograma, yo esperaría que en el caso, para analizar un dato anómalo, van a haber curvas que se puede ir un valor fuera. Y no va a ser como una campana que podría ser lo esperado, dado que
estoy usando una distribución Z porque los datos muestrales son similares a los poblacionales. Ya, entonces vamos a sacar el 40. Aquí automáticamente, como copié, tengo al tiro la mediana, la desviación y los estadígrafos. ¿Ya? Entonces, yo ahora tengo, esto se me mantiene igual porque no ha cambiado el porcentaje de confianza, y cambió entonces los límites porque tengo un dato menos. Pero el mínimo y el máximo, el mínimo es 2 y el máximo es 27, así que no hay ningún valor que esté fuera de este intervalo. Por lo tanto, determinamos que el 40 era un valor sospechoso y era el único que presentaba la tabla. Entonces nos dicen que a partir de esto último, volvamos a calcular los estadígrafos, que ya está hecho, y obtengamos el histograma. Entonces, como habíamos realizado en la ayudantía 1, el histograma me exige conocer el número de datos, el número de clases, el rango, el número de clases y el ancho de clase. El número de datos, contar. En este caso nos dan las mediciones, pero y sabemos que eliminamos el 40, así que 19. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. El número de clases es la raíz de n, y recordar que esto tiene que ser siempre un entero, así que vamos a poner 5. Y el ancho de clase, que va a venir dado por el rango dividido el número de clase. Teniendo esto, vamos a irnos a realizar nuestra tablita. Vamos a tener aquí las clases, que sabemos que son 5. Límite inferior, límite superior, la etiqueta de clase, marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Ya, el límite inferior va a corresponder al mínimo, y luego el límite superior va a ser el mínimo más el ancho de clase fijado. Luego la etiqueta de clase va a ser el promedio. Entonces aquí utilizamos la función así, y aquí lo que yo hago era dar un rango que iba a ser mis valores, mis datos, y en el fondo lo que voy haciendo es, cuando me dice el criterio, es hacer los corchetitos. Se voy a poner mayor o igual que, y límite inferior, menos, contar si, nuevamente los valores fijados y la diferencia y el límite superior. La frecuencia relativa, entonces la frecuencia absoluta partido en el número de datos. Y esto lo necesitamos en porcentaje. Y por frecuencia acumulada en el inicio va a ser la misma. Entonces ahora seguimos la misma lógica anterior. Hay que acordarse de fijar siempre ese valor, el 5 al ancho de clase, y la etiqueta promedio, la frecuencia absoluta, contar si, ahí se pone límite inferior, menos contar si, lo fijamos y
nuevamente. El superior. Perdón. El superior. Y sí. Ya, entonces, este dividido en este valor igual hay que fijarlo. El número de datos. Aquí se me había olvidado fijarlo. Y ahora entonces la frecuencia acumulada va a corresponder a esa suma. Repetimos y ahí llegamos al 100% de frecuencia acumulada, que es lo que esperábamos. Entonces voy a marcar aquí, recuerden control, perdón, este no era. La etiqueta, la frecuencia absoluta, que es lo que yo voy a graficar. Me voy a insertar, gráfico recomendado, y aquí al tiro me está tirando el gráfico que yo busco. Cambiar tipo de gráfico, eje secundario a la serie 2, que es el acumulado. Entonces aquí vamos a poner histograma. Y vamos a modificar la serie 1 porque se llama frecuencia absoluta. Y la serie 2, que es la frecuencia acumulada. Ya. Entonces estamos listos con esa pregunta. Luego nos dicen, lo que es importante mencionar es que, como yo les comentaba, nosotros sacamos un dato anómalo. ¿Cuál es la importancia de lo que acabamos de obtener? Es que este gráfico es bien característico. Y es un gráfico que tiene el promedio en el centro y hacia los lados la desviación estándar. Y este gráfico es un gráfico similar al de distribución normal, lo cual es esperable porque estamos trabajando con valores que son similares a los poblacionales. Si vemos acá, esta es como la definición de la distribución normal. Y en el fondo lo que andábamos buscando es esta campana. Si nosotros hubiésemos hecho un histograma con los primeros datos que teníamos, donde existía un dato anómalo, no hubiésemos obtenido esto. ¿Ya? Eso igual es una manera de poder identificarlo. Dicho esto, entonces, vamos a ir a la D, que dice, calcule qué porcentaje de su cosecha no sería apta para la venta. Y vamos a trabajar con los valores que ya está eliminado, ¿cierto?, del dato anómalo, porque no nos interesa trabajar con un valor que no es de confianza. Entonces ahora vamos a aplicar lo que es la probabilidad. Para el cálculo de probabilidades, yo necesito calcular un Z, y como a mí me piden que, cuál es la probabilidad de que no sea apta, yo necesito calcular la probabilidad asociada a los límites que me dan en el enunciado. Por eso igual es tan importante leer bien el enunciado, que era entre 7 y 24 grados Celsius. Entonces, nos vamos a el Excel. Y probabilidad. Entonces, en esta probabilidad vamos a calcular el Z asociado a 7 grados Celsius. Para hacer eso, yo voy a hacer el 7 menos el promedio partido en la desviación estándar, y lo mismo con el 25. Entonces va a ser 7 menos el promedio partido en la desviación estándar. Luego lo mismo con el Z asociado al 25. Sería 25 menos el promedio partido en la desviación estándar. Entonces ahora con ese Z, que es una adimensionalización, yo voy a ocupar esta función para poder determinar la probabilidad.
Entonces, la probabilidad de que la temperatura sea menor que 7 va a ser distribución el Z, el 7 y verdadero. Y la probabilidad de que T sea menor que 25 SZ y verdadero. Entonces aquí lo podemos pasar a porcentaje y vamos a ver aquí en este gráfico. La probabilidad de que T sea menor que 7 se encuentra en esta zona roja y va a ser 12%. Y la probabilidad de que T sea menor que 25, es decir, desde aquí, de este inicio hasta el 25, es el 91%. Por lo tanto, lo que nosotros nos están preguntando es, a ver, ¿cuál no sería apta? Entonces, vamos a calcular el apto. Vendría siendo la diferencia entre la probabilidad del 25 y la probabilidad del 7, que sería esta zona verde, ¿ya? Sería S menos S, el 80%. No apto, entonces, va a corresponder al 100% menos la diferencia, que sería 20% aproximadamente. Vamos a marcar porque es una respuesta. Entonces, tenemos una probabilidad en base al experimento y los datos que recopilamos, que el apta para la cosecha está el 80% y no apto el 20%. Entonces nos dicen, a partir de los resultados obtenidos, ¿considera conveniente implementar a mayor escala este cultivo, considerando que las lechugas hidropónicas son el boom en el mercado? Ya, esto es un poco más como de criterio de análisis de cada uno, pero en realidad, dado que es apto el 80%, que es un valor alto, no tendría tantas pérdidas. Ahí se puede complementar con un análisis ya más económico, pero no es, al menos es más de la mitad que yo estoy asegurando que va a ser buena cosecha. Así que ahí contestaríamos entonces todas las preguntas asociadas al ejercicio 1. Cualquier duda me pueden preguntar el día martes de vuelta de vacaciones o por correo. Recuerden que la diapositiva, el Excel, todo eso se encuentra en la descripción del video. Así que ahí estudien harto, pero también descansen en las vacaciones. Que estén bien. Saludos. Chau.